Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, que nos reunimos juntos para hacer nuestro oficio vespertino desde la parroquia de la Ascensión en San Juan de Alfarache. Comenzamos una nueva semana y también hoy vamos a comenzar un nuevo tema de estudio. En este tiempo que estamos viviendo tan complicado, no voy a dar cifras de coronavirus porque ya no paran de darlo en las noticias. Pero sí quiero hablar del tiempo crispado, de crisis que estamos viviendo y en el cual ya hace unos meses yo compartía de que lo siguiente que vamos a comenzar a ver va a ser el crecimiento de la violencia entre la gente. Y bueno, hemos visto ya, por ejemplo, en los Estados Unidos ese incremento de la violencia, pero lo vamos a ver en otros países. Así que, hermanos, estemos preparados para lo que viene, estemos abrazados del Señor y que el Señor pueda ser nuestro pastor, sabiendo que nada nos va a faltar cuando Él es nuestro pastor. Hermanos, pongamos en las manos del Señor hoy este oficio de oración. Padre, en esta noche queremos parar todas nuestras actividades y queremos estar centrados en ti, Señor. Te pedimos que tú puedas abrir nuestros oídos espirituales. Abre, Señor, nuestros corazones. Trae paz a nuestro espíritu, a nuestra alma, a nuestra mente. Que podamos sentir que tú ahora eres el centro en nuestras casas. Tú eres el centro de nuestras vidas, Señor. Señor, dedicamos este tiempo y lo ponemos en tus manos, sabiendo que tú nos quieres bendecir. Gracias, Señor, por tantas cosas bonitas que tú nos has dado. Y gracias, Señor, por todas las cosas bonitas que tú nos vas a dar. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, pues con estas palabras comenzamos, hermanos, nuestra liturgia en esta noche diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor, sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza para que, como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el más grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Amén. Oremos todos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia, para que llevando mucho fruto demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente con la voluntad del Señor, nos humillamos ahora en su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras faltas y transgresiones con la seguridad de que Él va a oír nuestra súplica. Decimos todos juntos en oración, con un espíritu humilde, le decimos: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y, como ovejas perdidas, hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón, hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Y el Señor Jesucristo, que tiene la potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Vamos a leer un salmo, vamos a continuar, ya hemos terminado el Salmo 23 y vamos ahora a continuar en el Salmo que estábamos leyendo hace una semana, el Salmo número 130, un salmo muy bonito que dice así: de lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Señor, si mirare a los pecados, ¿quién podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Esperé yo al Señor, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera al Señor más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Esperé Israel al Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención con Él, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues en el día de hoy comenzamos un nuevo tema, el tema de la oración. Cuando digo la oración, en la portada que va a llevar este tema, lo he titulado La oración. Y la oración por excelencia, la gran oración, la mayor oración, la oración más impresionante que podemos encontrarnos en la palabra del Señor no es otra que la que nuestro Maestro Jesús nos enseñó a sus discípulos, a sus seguidores, la que llamamos comúnmente el Padre Nuestro. En Lucas capítulo 11, versículos de 1 al 2, dice las siguientes palabras. Estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid, y ahí comienza a decirles la oración del Padre Nuestro. Lo primero que nos damos cuenta en el contexto en el que surge la oración no es otro que viendo cómo Jesús se apartaba a lugares para orar. Y sus discípulos lo veían de lejos, posiblemente podían intuir algunas palabras leyendo los labios de él, posiblemente, pero no podían oír, lo más probable, qué cosas le pedía, qué cosas eran las que le pedía Jesús a su Padre. Por eso no hay ningún texto bíblico en el que diga: y entonces Jesús le dijo a su Padre esto, aquello, lo otro, excepto la oración que Jesús hizo en el Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Qué bonito es ver cómo los discípulos se fijaban en las cosas que hacía su Maestro. La verdad es que es precioso. Yo me quiero imaginar la escena y ver cómo Jesús está orando a lo lejos y ver cómo los discípulos lo están mirando y lo están admirando y les está gustando tanto lo que ven que ellos desean hacer lo mismo. Y en ese deseo de querer hacer lo mismo, seguir los pasos de su Maestro, es cuando hay un discípulo que no se nos dice quién es, uno de sus discípulos, no importa quién, pero se refirió a él con las palabras de maestro. Maestro, enséñanos a orar, como Juan le enseñó a sus discípulos. No sabemos cómo enseñó Juan a sus discípulos a orar, ni qué le dijo Juan que tenían que orar sus discípulos. No lo sabemos, no hay, creo, hasta donde sé, no hay ningún registro donde se diga que Juan les enseñó X cosas a sus discípulos a orar. Pero qué bendición tan grande, hermanos, hermanas, es que sí Jesús nos dejara la enseñanza de cómo tenemos que orar. Antes de comenzar el tema propiamente dicho, quiero hacer algunas aclaraciones al introducirlo, y la primera de ellas es que hay un cierto sector del cristianismo que piensa que el Padre Nuestro sería algo así como una especie de un esquema
o una enseñanza sobre la idea de cómo deberíamos de orar. Es decir, vamos a ver que cada frase de oración tiene por supuesto su enseñanza y de eso vamos a estar hablando en estos días y vamos a tratar de profundizar al máximo. Pero tengo que decir con tristeza en mi corazón que la oración del Padre Nuestro es más que un esquema de orar, es más que una forma de orar, es una oración. Y entonces, claro, se nos olvida el contexto en el cual surgen la oración. El contexto no es otro que el contexto de los salmos. Salmos en los cuales el Señor Jesús se crió y de los cuales sabía, y con los cuales oraba. Es decir, Jesús oraba con los salmos, igual que habrían hecho el resto de los judíos de su época. No solamente se reflexionaba sobre la enseñanza espiritual del salmo, sino que servía para orar el salmo también. Entonces, orarla, decir la oración del Padre Nuestro, hermano, tengo que deciros que no solamente es lícito, sino que además es necesario. No solamente es lícito, sino que es necesario. Y aquí es cuando alguien sale y me dice, sí, pero acuérdate aquellas palabras que Jesús dijo, cuando Jesús dijo, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. En Mateo capítulo 6, versículo 7. Curiosamente, si yo ahora, por ejemplo, en una pizarra escribiera la oración del Padre Nuestro y al lado apuntara vanas repeticiones y pusiera una flechita diciendo que el Padre Nuestro es una vana repetición, yo no sé cómo tú te sentirías en tu espíritu, yo no sé cómo tú te sentirías. Yo lo vería un desprecio absoluto, llamar al Padre Nuestro una vana repetición. Entonces, cuando Jesús se está refiriendo a las vanas repeticiones, daros cuenta de que se está refiriendo a como los gentiles. Entonces, ¿qué era lo que oraban los gentiles? Evidentemente no se está refiriendo ni siquiera a los judíos. Se refiere a los gentiles. ¿A quién le oraban los gentiles? ¿A quién le oraban? Evidentemente los gentiles, si son catalogados como gentiles, no podían orarle al Dios Yahvé, que era el Dios de los judíos, y mucho menos al Padre de Jesús, a nuestro Padre. ¿A quién oraban los gentiles entonces? Los gentiles oraban, evidentemente, a dioses falsos. ¿Y a qué se refiere con esas vanas repeticiones? Pues nos recuerda en cierta manera a esa forma de orar que tenían aquellos sacerdotes de Baal que se enfrentaron con Elías en el Monte Carmelo. Y nos cuenta cómo gritaban y hasta se hacían daño y volvían a gritar y se rajaban la piel. Y sin embargo Elías estaba tranquilo. Y de pronto Elías hace una oración y al decir esa oración cae fuego del cielo, consumando el sacrificio que él había preparado. Hay una gran diferencia entre ese escenario y cuando Jesús nos dice, cuando oréis, decid así. Y esa palabra, ese verbo, ese imperativo que aparece en Lucas es muy revelador. Hermanos, Jesús nos dijo, decid así. Y ahora comienza, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Así que, hermano, yo no me atrevería nunca más a decir que la oración que Jesús nos dejó a sus discípulos para orar sea una vana repetición. Realmente esto se cataloga como un error tristísimo en ciertos ambientes cristianos, pero al mismo tiempo, cuando terminemos de analizar la oración del Padre Nuestro, nos vamos a dar cuenta que no solamente es tristísimo, sino que nos estamos perdiendo una bendición tremenda. Yo quiero poneros un objetivo con este nuevo estudio. El objetivo es atrévete a decir la oración del Padre Nuestro una vez al día. Cuando te levantas, cuando te acuestas. Ahora, ya claro, antes de que tú me trates de llevar la contraria, te voy a aclarar. Te estoy diciendo que digas la oración orando. Si yo me levanto por la mañana y empiezo, Padre Nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre, eso no vale para nada.
no sirve. Ahora, si yo me levanto por la mañana y lo primero que hago es dirigirme a mi Padre, cierro mis ojos, respiro profundamente y empiezo a orar con tranquilidad. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Y oro eso todos los días, por la mañana, al mediodía o por la noche, cuando tú lo veas más conveniente. Y te lo propones hacer una vez al día. Y además te animo a que escuches todo el estudio que vamos a hacer del Padre Nuestro, que va a durar, supongo, 7 estudios por lo menos, para que después de escucharlo, tú ve orándola ya. Pero cuando terminemos de escucharlo, te aseguro que vas a tener muchas ganas de orarla todos los días. Y orarla con sentido y profundidad. Y la queremos orar además, hermanos, que no se nos olvide esto, en el Espíritu de Jesús. Como Jesús la habría orado. Acordaros que esta oración la deja Jesús a sus discípulos cuando un discípulo que lo estaba viendo orar le dijo: Señor, enséñanos a orar. Y esto fue lo que enseñó Jesús. Podría haber enseñado otra cosa, pero esto fue lo que enseñó. Esto fue lo que dijo. Así que, hermanos y hermanas, aprendamos más de esta oración. Repito, el Padre Nuestro no es una oración más entre otras muchas. Es la oración de los discípulos de Jesús. Si algo nos caracteriza a los discípulos de Jesús es que tenemos una oración común, la oración del Padre Nuestro. La oración que el Maestro nos enseña y que nos deja como un distintivo a sus seguidores. Esta oración la oran los discípulos. Los que no son discípulos no pueden orar esta oración. En ella vamos a descubrir los deseos más íntimos de Jesús y sus aspiraciones más hondas. En la historia de la Iglesia no es extraño que los cristianos lo hayan considerado siempre como la síntesis del Evangelio. Imagínate, en un extremo los cristianos que están diciendo que no usemos de vanas repeticiones, y en el otro extremo positivo, dicho a lo largo de la historia de la Iglesia que esta oración era la síntesis del Evangelio. Y tú te estarás preguntando ahora, ¿cómo que la síntesis del Evangelio? ¿Cómo que el resumen del Evangelio? Pues vas a ver que sí. Decía Tertuliano, un personaje muy importante de la historia de la Iglesia, que precisamente fue el que estuvo reflexionando acerca de la Trinidad. De hecho, él fue el inventor de esa palabra, la palabra Trinidad, un Dios, un único Dios, pero 3 personas a la vez. La Trinidad. Él la llamó en latín el Breviarium Totius Evangelii, es decir, la síntesis total, completa del Evangelio. Así que en el Padre Nuestro lo que nos vamos a encontrar, hermanos, es con la enseñanza central de Jesús. Ahí vamos a encontrar su mensaje de salvación y ahí vamos a encontrar cuál fue su programa de vida. Ahí está el Evangelio de Jesucristo, en esa oración, condensado en pocas palabras y traducido al lenguaje vital de la oración. Si captamos bien el contenido, si captamos bien ese mensaje original de Jesús y su espíritu hondo, vamos a querer, hermanos, orar el Padre Nuestro, como estoy diciendo, desde el Espíritu de Jesús. Hermanos, ojalá, este es mi deseo, ojalá este estudio nos pueda servir para que por lo menos, repito, por lo menos una vez al día podamos orar el Padre Nuestro el resto de nuestra vida. Ojalá que podamos conseguir esto. Bueno, antes de empezar a explicar en detalle cada frase de la oración, quiero hablaros de la estructura que tiene el Padre Nuestro. Es una estructura muy sencilla. La estructura arranca con una invocación que indica con claridad a quién va dirigida la oración. Comienza diciendo: Padre Nuestro que estás en el cielo. Luego tiene 2 partes bien definidas, que además las 2 partes van a marcar una actitud de la persona que ora diferente. La primera parte tiene 3 peticiones, que en castellano están expresadas en subjuntivo, en el verbo subjuntivo. Son fórmulas breves: santificado sea, venga, hágase, que recoge 3 grandes deseos centrados en Dios: su nombre, su reino y su voluntad. Repito, 3 grandes deseos centrados en Dios. Fíjate ya de lo que nos estamos dando cuenta: su nombre, su reino y su voluntad. La segunda parte encontramos 4 peticiones. Si en la primera son 3 deseos, en la segunda son 4 peticiones. En forma de imperativo. Aquí ya no encontramos el verbo subjuntivo, sino en verbo imperativo, que es
lo propio de la oración de petición. Es una oración de petición. La segunda parte podemos decir que es una oración de petición. Son fórmulas más largas que ahora se centran, hermanos, en las necesidades del ser humano. Si antes nos hemos centrado en Dios, en las aspiraciones de Dios, ahora nos centraremos en las necesidades del ser humano. Danos el pan, perdona nuestros pecados, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Son 4 oraciones más largas. Así que repito, si en la primera parte la atención se dirige al mismo Dios, en el que ora le grita sus 3 grandes deseos, que ese nombre del Padre sea glorificado, que su reinado se vaya imprimiendo en el mundo y que se haga cuanto antes realidad su voluntad de salvar al ser humano. En la segunda parte, la mirada se vuelve concreta hacia los hombres para hacerle a Dios 4 peticiones vitales. Nuestra vida, hermano, tenemos que reconocerlo, es una vida frágil. Ahora en estos tiempos de crisis que estamos viviendo, mucho más todavía. La fragilidad del ser humano se nota todavía, se percibe mucho más. Y esta vida está además amenazada por la fuerza del mal, está expuesta a peligros permanentes. Los que oramos esta oración estamos confiando en el Padre nuestra existencia concreta, pidiéndole pan, le pedimos perdón, le pedimos que nos ayude con la tentación y que nos libre del mal, la liberación del mal. Estas partes del Padre Nuestro, como Jesús nos las enseñó, no tenemos que separarlas, pues finalmente forman una sola oración. Es el que ora, el que se dirige al Padre del cielo. Primero, para desearle sus deseos ardientes de ver realizada la obra salvífica, salvadora al Padre del cielo. Después, para presentarle las necesidades más urgentes de la humanidad. Los deseos sublimes de la primera parte serán realidad cuando el ser humano encuentre respuesta concreta. Fijaros qué curioso, cuando encuentre respuesta concreta a su necesidad de ser salvado de la precariedad, del pecado y del mal. Repito que de la misma manera que oramos con los salmos, hoy hemos leído un salmo y yo siempre digo que no lo leemos simplemente como para hacer un estudio o para ver qué decía el salmista, sino que lo oramos nosotros, nos identificamos con el salmista para decir las mismas cosas. Por eso fijaros cómo comenzaba el salmo de hoy: de lo profundo, oh Señor, a ti clamo. Si yo esto lo leo por leerlo como una palabra bonita, como una poesía, nada más, está bien, es bonito. Si lo leo para aprender cosas que el Señor me quiere enseñar, también está bien. Pero hermano, si aprendo a orarlo, está mucho mejor todavía. Porque en el libro de los Salmos vamos a encontrar todas las situaciones humanas, todas las emociones humanas y todas las respuestas que Dios le da al ser humano. Todo está ahí, en el libro de los Salmos. El libro de la oración por excelencia. Aprendamos a orar con los Salmos. Bueno, dicho esto, hoy comenzamos con la primera frase. Padre nuestro que estás en el cielo. El Padre Nuestro arranca con una invocación que le da un tono propio a toda la oración. ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer cuando oramos esta oración es experimentar a Dios como Padre querido y cercano, donde se nos despierta una confianza total y donde también podemos sentirnos hermanos de cuantos son sus hijos. Entonces, por un lado, la experiencia de nuestro Padre, pero al decir nuestro, no mío solo, nuestro, también está la experiencia de los hermanos. Para nosotros, Dios no es un problema teórico sobre el que hablar y discutir, sino que Dios es alguien, no es algo, es alguien. Alguien vivo, cercano, con el que podemos dialogar como Padre y amigo querido. Acordaros que hablábamos de esto en el Salmo 23. Aprender a contarle a Dios todas nuestras cosas, por triviales que parezcan, como que Dios fuera nuestro amigo.
al que le podemos contar todo con total y plena confianza. En esta primera frase vamos a hablar de 4 cosas. La primera, ya la hemos dicho, necesitamos experimentar a Dios como Padre. La segunda, tener la confianza de hijos. La tercera, sabernos hermanos. Y la cuarta, vamos a hablar del Padre del cielo. En la primera, en la necesidad de experimentar a Dios como Padre, tenemos que recordar que han sido muchos los pueblos que han invocado a Dios como Padre o también como Madre. No solo como Padre, también como Madre. Hay algunos ejemplos en Isaías, por ejemplo, donde Dios se compara a una madre, al amor de una madre, al cuidado de una madre. Es como que Él dijera, yo soy como una madre. Bueno, así lo dice el profeta Isaías, lo podéis buscar, no tenemos tiempo para buscarlo, pero ahí podéis encontrarlo. Con esa expresión, estos pueblos han intentado expresar su absoluta dependencia de Dios, pero también el respeto y la confianza que se sienten ante Él. Ha habido religiones, imaginaros, en Asiria, en Egipto, en Grecia, en Roma, esto está documentado, donde a Dios se le llama Padre. ¿Por qué? Porque se le experimenta como el que engendra, el engendrador y además fuente de vida, y porque se le acepta como Señor y como principio de autoridad. De ahí que le llamen Padre. En Ur de Caldea hay un himno recogido donde a Dios se le invoca diciendo las palabras Padre, lleno de gracia y de misericordia, en cuya mano descansa la vida de toda la tierra. Bueno, eso no es judío. Eso es de la religión que había en Ur de los caldeos, de donde procedía Abraham. Esta intuición religiosa de tantos pueblos, sin embargo, recibe una luz nueva en Israel. El pueblo bíblico, de una manera lenta, llegó a representarse a Dios como Padre. No querían poner sombras ninguna de su experiencia en un Dios trascendente, imaginando ligeramente a los seres humanos como hijos de un dios o una diosa al estilo de ciertas religiones del Próximo Oriente. Ellos tenían la definición de Yahvé como un dios cercano, como el que guiaba a Israel, el que vivía en estrecha alianza o pacto con su pueblo, pero que no podía ser representado con una imagen alguna. Y además tenía un nombre y sigue teniendo un nombre misterioso. Cuando Moisés le pregunta a Dios cómo se llama, Dios le contesta, yo soy el que soy. Y dijo así, dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. El nombre de Dios para siempre, Yahvé. Bueno, no sabemos si se pronuncia así. Perdón, pero lleva esas cuatro consonantes lleva el nombre. Sin embargo, a pesar de eso, de esa trascendencia con la que se trata a Dios por parte del pueblo de Israel, llegará un momento que el sentirse como un pueblo elegido de parte de Dios los va a llevar a designar a Dios como Padre. Israel se ve a sí mismo como una gran familia que es llamada a la vida por Yahvé, el Padre de ese pueblo. Entonces, en Isaías podemos ya observar un lenguaje nuevo cuando dice, por ejemplo, en el capítulo 63, versículo 16, dice, pero tú eres nuestro Padre. Si bien Abraham nos ignora e Israel no nos conoce, tú, oh Señor, eres nuestro Padre, nuestro Redentor perpetuo es tu nombre. También el profeta dice lo siguiente un capítulo después. Dice, nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Pero Dios se cuenta que acompaña a Israel con un amor especial, con un amor de padre. Dice, y en el desierto has visto que Yahvé tu Dios te ha traído como trae el hombre a su hijo, porque todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar. Como el hombre que trae a su hijo. ¿Quién es el hombre que trae a su hijo? El Padre, ¿verdad? Eso lo dice Deuteronomio capítulo 1, versículo 31. Dice en Deuteronomio 8, versículo 5, dice, lo ha educado como un padre educa a su hijo, en referencia a Dios. Y el profeta Oseas dice, cuando Israel era niño,
le amé, y desde Egipto llamé a mi hijo. Se está refiriendo Dios hablando de Israel como hijo. Oseas capítulo 11, versículo 1. Así que es normal que el pueblo elegido pues sacara algunas consecuencias. Ese amor paternal de Dios necesita una respuesta, nos dice el profeta Malaquías en el capítulo 1, versículo 6. Necesita una respuesta, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahvé de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre, y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La misma queja vuelve a resonar también en el Deuteronomio. Dice: ¿así pagáis a Yahvé, pueblo loco e ignorante? ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y estableció. Deuteronomio 32, versículo 6. Así vamos viendo toda una serie de versículos donde se habla de Dios como Padre en el Antiguo Testamento. Pero dicho eso, a pesar de todos estos textos, realmente en el Antiguo Testamento lo que encontramos es que el nombre de Padre que se le da a Dios realmente no es determinante, sino que será un nombre entre otros nombres. Otros nombres importantes como puede ser Señor, como puede ser Juez, como puede ser Rey o Creador. De hecho, el pueblo judío, uno de los nombres de los que más habla acerca de Dios es el Creador. Por eso dice el Creador, bendito sea. Nuestro Creador, bendito sea. Utilizan mucho el término Creador. Pero claro, esto nos lleva a darnos cuenta de que es Jesús, esto es muy importante, es Jesús el que nos revelará el contenido encerrado en la invocación, en la oración a Dios como Padre. Acordaros que siempre que Jesús habló de Dios, lo llamó mi Padre. Así que cuando un cristiano iniciamos la oración de Jesús, lo primero que hacemos es situarnos ante un Dios que es Padre. Dios es para nosotros un misterio trascendente y santo, pero al mismo tiempo es un misterio de amor personal y concreto. Y eso se concreta cada vez que decimos Padre nuestro. Repito, al orar no nos estamos dirigiendo a algo. Como dirían alguna gente de nuestra generación, dirían, nos sumergimos en la energía cósmica, que lo dirige todo, la energía. Que tenga una buena vibración, que tenga una buena energía. Tampoco, como dirían otros, no nos fundimos con la totalidad misteriosa del universo. Nosotros nos dirigimos, hermanos y hermanas, acuérdate de esto, nos dirigimos a alguien que tiene un rostro personal, que está atento a nuestros deseos y necesidades del corazón. Dialogamos con un Padre que está en el origen de nuestro ser y que es el destino último de nuestra existencia. Dicho de otra manera, de Él venimos y hacia Él iremos. Principio y fin de nuestra existencia. Así que, hermanos, cuando nosotros pronunciamos esta palabra Padre, estamos orientándonos con todo nuestro ser hacia aquel que es el único que nos ama, comprende y perdona como solo Él sabe hacerlo, como solo Él sabe tratar a sus hijos. ¿No es esto maravilloso? Esto nos lleva al segundo punto. Somos hijos. Y los hijos tenemos que tener confianza en nuestro Padre. Así que en su oración Jesús siempre se dirige a Dios llamándolo de una manera. Aquí vamos a darle una vuelta a la tuerca. Hemos hablado de Padre, pero el Padre de Jesús no es cualquier Padre. Porque resulta de que si nos sorprende ver la importancia que Jesús le da a Dios como Padre, ahora nos va a sorprender más todavía que no solamente le llama Padre, sino que le llama en arameo, le dice Abba. Abba. Abba significa papá, papaíto, papi, papito, como dirían en Latinoamérica, papito, dirían a lo mejor los mexicanos, no sé si los mexicanos dirían papito, en España sería papá.
A mí me hace gracia, me encanta cuando mis hijos me dicen papá. Me dicen papá. Ya son hombres y mujeres y me dicen papá. Y yo se me cae la baba cuando me dicen papá. Pues así llamaba Jesús a su padre. Papaíto, papá, papi, Abba. Por cierto que esa palabra Abba es curioso, pero los niños judíos es la primera palabra que dicen, igual que en el castellano suele ser papá, la primera que dicen, en hebreo es Abba, también la misma palabra, papá. Es cierto que nosotros podemos encontrar en algunas parábolas de Jesús que trata a Dios como el rey, el señor, el juez, pero cuando habla de él, cuando habla con él, entonces lo llama Abba. Ese es el nombre propio para Jesús. Esta expresión aramea que utiliza Jesús en todas sus oraciones ha sido realmente muy bonito que haya llegado hasta nosotros. Este Abba encierra el secreto. Ahí está el secreto de esa relación íntima que tenía Jesús con Dios como su Padre amado, su Padre querido. Dice el autor Joaquín Jeremías, dice las siguientes palabras. Dice, Jesús habló con Dios como un hijo con su Padre, con la misma sencillez, el mismo cariño, la misma seguridad. Cuando Jesús llama a Dios Abba, nos revela cuál es el corazón de su relación con Él. Es decir, aprendemos de Jesús cuál era su relación con Dios con esa palabra, la palabra Abba. Así sentía él a Dios. El Dios de Jesús, el Padre con el cual él hablaba, era su Abba, el papaíto, el papá. Tenía ese tipo de relación. Esa actitud de Jesús ante Dios es una actitud también, y esto es muy importante de aprenderlo, de el que habla con confianza, afecto y ternura como la de un niño pequeño. Hay niños pequeños cuando te hablan y realmente te emociona. Hay una niña pequeña en la iglesia. Este domingo yo le decía, ¿cuánto te quiero yo? Me estaba dando un abrazo súper cariñosa. ¿Cuánto te quiero yo? Y me dice, mucho. Ese tipo de cariño es el cariño. Imaginaros a Jesús, un hombre ya con 30 años, un hombre hecho y derecho, tratando con ese cariño a su Padre, teniendo esa relación de cariño con su Padre. Si Jesús es nuestro Maestro y nosotros tenemos que seguir los pasos de Jesús, estamos dándonos cuenta qué tipo de relación es a la que somos llamados como hijos, una relación de confianza. Por eso, orar el Padre Nuestro nos hace darnos cuenta de la necesidad de que se tiene que despertar en nosotros ese espíritu de hijos, en el cual hablamos a Dios con seguridad y con confianza, donde desaparece todo temor, donde abandonarnos con gozo en Dios, nuestro Padre querido. Así que, hermanos, esta es la gran novedad de Jesús. Por eso decimos, en el Padre Nuestro se encierra la síntesis del Evangelio. Por eso dice Juan, el apóstol, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Me encanta esa palabra recibir, acoger. Qué poco la mencionamos, ¿verdad? Quien quiera aceptar, utilizamos la palabra aceptar. Es que resulta que yo la palabra aceptar es que no la encuentro en ninguna parte del Evangelio. Es una costumbre que se empezó a utilizar en las predicaciones al aire libre en Norteamérica, en el que se presentó una fórmula de lo que se llamó la oración del pecador. Pero el Evangelio me habla de acoger, me habla de recibir a los que le recibieron. Qué diferente, ¿verdad? Recibirlo. Pero recibirlo me recuerda a aquellas palabras también del apóstol Juan en Apocalipsis, cuando dice que Él está a la puerta y llama. Él está a la puerta y llama. Entonces Él llama a nuestra puerta, la abrimos y ¿qué hacemos? Le recibimos. Entra Jesús y entrará y comeremos, cenaremos con Él. ¿Te das cuenta la diferencia? Lo recibo, lo acojo, creo en Él. Así que hoy podemos escuchar esto como algo normal,
Pero esto, hermanos, en las primeras comunidades cristianas fue algo que se recibió con un gozo y un asombro tremendo. Fijaros lo que dice 1 Juan 3, versículo 1, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que la llamemos hijos de Dios? Qué maravilla, ¿verdad? Y habrá un día en que experimentaremos lo que esto significa de una manera completa. También dice en 1 de Juan: amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea, un gozo de ser hijo suyo ahora, pero un gozo mayor todavía cuando seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Así que, hermanos, tenemos que aprender a orar la oración del Padre Nuestro a un Dios, Abba, con la confianza total de hijos. Esta es la actitud básica, principal, esencial, que hemos de cuidar, en la que hemos de ahondar, en la que hemos de crecer, sin miedo alguno. Dios es nuestro Abba, un Padre que nos ama con amor insondable y, como dice Jesús, sabe lo que necesitamos antes de pedírselo. Y ahora viene la parte de sabernos hermanos. El Padre Nuestro tiene una característica, y es que Jesús nos lo ha enseñado para que lo oremos en plural. Esto no se nos puede olvidar y tenemos que hacer énfasis. No dice Padre mío que estás en el cielo. Dice Padre nuestro. Si digo nuestro, estoy queriendo decir que es Padre de otros también, no solamente mío. Es Padre de otros. Así que esto quiere decir que si oramos el Padre Nuestro, hermanos, no podemos desatendernos de los demás. No podemos vivir un cristianismo individualista, un cristianismo a solas, por mi cuenta, en mi casa. Incluso en tiempos de pandemia que tengamos que estar confinados, no podemos vivir el cristianismo de sálvese quien pueda. Tenemos que vivir un cristianismo de hermanos. 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 No se me olvidan unas sabias palabras, que las he dicho en varias ocasiones ya, unas sabias palabras de un hermano de nuestra comunidad, de nuestra iglesia, que dijo, le escuché decir en relación a la pandemia y en relación a los posibles problemas económicos que puedan surgir, él habló de la solidaridad entre las familias. Vamos a tener que aprender solidaridad entre los hermanos, entre las familias, ayudarnos los unos a los otros, apoyarnos a los unos a los otros. No podemos orar el Padre Nuestro y desatender a los hermanos. ¿Te das cuenta cómo el Evangelio flota y está dentro de la oración desde las primeras palabras? Así que no nos podemos presentar ante Dios solo con nuestros problemas y nuestras preocupaciones, ajenos a los demás hombres y mujeres. Hermanos, se está construyendo y se ha construido en los últimos años un cristianismo individualista. Incluso donde hay hasta congregaciones grandes, la gente llega y no se conocen. No hay relación en grupos pequeños entre unos y otros. No hay apoyarse los unos a los otros, conocerse, bendecirse los unos a los otros. Sin embargo, no era así. No era así en los primeros cristianos. La gente decía de ellos, mirad cómo se aman. Mirad qué ejemplo nos están dando de amor los unos por los otros. Padre nuestro, tuyo, mío, del otro. Así que en el Padre Nuestro no le podemos pedir a Dios nada solo para uno mismo. Cuando estás orando el Padre Nuestro, te voy a dar una noticia que a lo mejor nunca te la has planteado. No estás orando para ti, nada más, porque te estás dirigiendo en plural. Padre Nuestro, Padre Nuestro. No pedimos para nosotros mismos, sino para todos. Por eso
el Padre Nuestro solamente lo podemos orar, ¿sabes cómo? Con un corazón grande y universal. Porque Dios es nuestro, de todos. Nadie ha de quedar excluido. No podemos excluir a los demás cuando oramos al Padre Nuestro. El término Abba se puede aplicar tanto al singular como al plural. Mateo traduce Padre Nuestro con todo acierto, pues toda la oración está en plural. Así que Dios es el Padre de toda la familia de los seguidores de Jesús. Él es el Padre del cielo. Porque somos hermanos, una familia, la familia de Dios. De la iglesia se habla que es la novia, que es el templo, pero también se habla que es la familia de Dios. No solamente somos un pueblo, un templo o una novia, somos la familia de Dios. Por eso decimos Padre Nuestro, porque Dios es el Padre de toda la familia de los seguidores de Jesús. Él es el Padre del cielo y no está ligado a un lugar sagrado. Padre Nuestro que estás en los cielos. Así que voy a dar una mala noticia. Jesús no pertenece a ninguna denominación concreta. O a alguna religión, dirían incluso algunos. Jesús no está limitado por ninguna denominación cristiana. Y yo sé que algunos están convencidos de que su denominación, que es la verdadera, y es la que tiene la sana doctrina, y es la que tiene, vamos a decir, con una palabra así medio comercial, somos los que tenemos a Jesús de una manera, vamos a decir, como una franquicia. Lo siento, hermanos, pero Jesús no pertenece a ninguna franquicia. Dios es el Padre de todos en el cielo, de todos los seguidores de Jesús. Y Dios actúa por igual con todos, incluso si me apura, porque fijaros lo que dijo Jesús, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Así que cuando oramos el Padre Nuestro estamos suponiendo que reconocemos a todos los seguidores de Jesús como hermanos y hermanas, que nos sentimos en comunión con ellos, que no vamos a rechazar a nadie por su raza, color de piel. No vamos a rechazar a nadie. ¿Está escuchando? No vamos a rechazar a nadie. Es curioso en Estados Unidos el bucle que hay, ¿no? Los negros se quejan de que los blancos los rechazan, ¿verdad? Eso le pasa a los negros. Pero los latinos se quejan de que en el caso de los latinos, que están más abajo todavía, se quejan de que los negros y que los blancos los rechazan. Entonces resulta de que si te das cuenta, muchas de las iglesias que hay en Estados Unidos son de un monocolor, de blancos, de latinos, de otras razas, de chinos o de asiáticos. Y resulta que en el cielo nos vamos a encontrar un pueblo de toda raza, lengua y nación. Así que los blancos excluyentes de los negros en el cielo, pues yo no sé si llegan o no llegan, ¿eh? Ahora, como lleguen, lo van a pasar mal, porque se van a tener que mezclar con los otros. Y a lo mejor no van a querer estar en el cielo, los que excluyen a los demás. Y se van a llevar sorpresa, como decía en su época Dante, el escritor, el poeta Dante Alighieri, con el infierno del que hablaba y las sorpresas que se encontrarían la gente de su época en el infierno. Pues a lo mejor nos pasa a nosotros lo mismo. Cuando oramos Padre Nuestro, estamos diciendo que pensamos que todos los seguidores de Jesús son hermanos y hermanas. Por eso a lo mejor tenemos que orar más a menudo el Padre Nuestro, para que cuando nos encontremos con seguidores de Jesús de otras iglesias, no los veamos como los competidores, como peores que nosotros, o discutiendo su doctrina o ellos discutiendo la nuestra, sino que aprendamos a mirarlos como hermanos y hermanas. Termino. El Padre del cielo. Dios es nuestro Padre querido, que es bueno con todos, que es cercano a cada uno,
pero no lo podemos confundir con un Padre cualquiera. Él es el Padre del cielo. Fíjate cómo lo advierte Jesús. Jesús dice: pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Así que hay una mezcla. Estamos hablando de un Padre que es íntimo, que es cercano, pero también es trascendente. Un Padre que está en el cielo. Según la concepción bíblica, la tierra es el lugar donde viven los seres humanos. El cielo es el lugar de Dios. Fijaros qué curioso. En el primer versículo del primer capítulo de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Primero lo espiritual y luego lo material. Los cielos, el lugar de Dios; la tierra, el lugar de los seres humanos. Así que el cielo, hermano, es un símbolo de la trascendencia y de la inmensidad de Dios. Dice en Primera de Reyes, decía el rey Salomón, después de que edificó para Yahvé el primer templo, decía estas palabras, dice: ¿es posible que Dios habite en la tierra? Si no cabes en el cielo y en lo más alto del cielo, cuánto menos en este templo que yo te he construido. Así que, hermano, Dios está en el cielo. No está aquí en la tierra siempre, hermano, para utilizarlo cuando lo necesitemos. Los evangelistas nos recuerdan un gesto de Jesús, muy curioso, que cuando él oraba tenía la costumbre de elevar los ojos al cielo. Así que cuando Jesús estaba orando, seguramente su posición de oración estaba así. Estaba en esta posición, mirando al cielo, con sus manos extendidas al Padre, y ahí estaría haciendo su oración. Curiosamente, en aquella época, la costumbre era orar mirando al templo o en dirección al templo. Fijaros el signo, el símbolo de Jesús. Él no oraba mirando al templo, él oraba mirando a su Padre que estaba en el cielo. Así que no oramos a Dios para que nos defienda de la dureza de la vida y nos resuelva los problemas. Lo que le pedimos es saber actuar y vivir desde su gracia, su bondad, su verdad. Dios es nuestro Padre querido. Está en el cielo. Él quiere que tengamos también nuestra propia responsabilidad. Por eso cuando lo invocamos, encontramos en ese Dios el mejor estímulo y el mayor fundamento para vivir una vida responsable desde la tierra. Ese Padre del cielo es la fuente de autonomía, de libertad, de responsabilidad, para que se pueda llegar a construir un mundo más humano y más fraterno. Ese mundo que anunció Jesús, que comenzaba con él, cuando dijo aquellas palabras del tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, os animo a hacer esta oración de Jesús. Y fíjate qué interesante que nosotros en nuestra liturgia, mañana vamos a hablar de la frase santificado sea tu nombre. En nuestra liturgia ahora declaramos acerca de esta frase que la digo ya: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad, amén. E inmediatamente lo que hacemos ahora, hermanos, hermanas, es hacer la oración que el Maestro nos enseñó, el Padre Nuestro. Así que los que estamos haciendo todos los días el oficio vespertino, pues resulta que tenemos que hacer esta oración. A todos los que lo hacéis, que estáis acostumbrados a hacerlo todos los días, yo os animo a una revolución espiritual en la manera de hacerlo. A los que no lo habéis hecho nunca, incluso aquellos que hasta pensáis que esto es hacer vanas repeticiones, como hacen los gentiles, ya hemos explicado al principio lo que pensamos de eso. Yo te animo a que pruebes, pruébalo. No pienses que estás cometiendo un pecado porque rezas una oración. Estamos orando una oración. Así que, hermanos, dicho esto, os animo para que ahora todos podamos orar esta oración. Oremos. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros.
y de todas nuestras familias. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo y has mandado al sol que conozca su ocaso, abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos te conozcamos, como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud, y la bendición de Dios el Padre omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermano, aquí nos despedimos. Te animo a que cada día, además de esta oración que hacemos en el oficio, en el estudio, tú puedas orar en la soledad de tu casa, hacer tus oraciones diarias, y yo te animo a que incluyas esta oración entre tus oraciones y que también la puedas decir. Puedes abrir tu Biblia en Lucas, se encuentra el capítulo 11 y la puedes orar directamente del Evangelio de Lucas, o puedes mirar, hay diferentes versiones, la que más te agrade, la que más te guste, pero hazlo y vas a ver cómo es fuente de bendición para tu vida. Amén. Que el Señor nos bendiga. Mañana seguimos con más enseñanza.